A esta hora 8:15, es momento de presentarles un interesante debate porque han venido a Willax Televisión dos candidatos de lo más interesantes, de lo más respetables además. Javier Descanseco de Gana Perú y Juan Cheput de Perú Posible. A ambos quiero darles la bienvenida y las gracias por haber venido. Como siempre, la dinámica de polémicas y debates de esta índole que practicamos en Willax Televisión es, yo les planteo un tema y cada uno tiene un tiempo regular, administrado por este modesto servidor, y los temas van surgiendo uno tras otro. Evidentemente todos responden a los programas y las propuestas de gobierno que ambos partidos, en este caso Gana Perú y Perú Posible, plantean de llegar a ser gobierno y plantean además de llegar al Congreso de la República. Y yo quería preguntarles, ¿quién quiere comenzar? Como tú quieras. No hay ningún problema. Podemos comenzar con Javier Descanseco, por supuesto, que está paradójicamente a mi derecha. Pero a la izquierda del televidente. Pero a la izquierda del televidente. Buena respuesta. Uno de los temas con los que quería comenzar esta conversación es el referido al de el examen toxicológico. ¿Por qué? Porque responde a la actualidad y porque además fue, por decirlo menos, lo que más llamó la atención en el debate del domingo, además del chicote, ¿no? Porque al final el candidato Alejandro Toledo dijo o informó al país y a las familias peruanas, así él lo dijo, que se había sometido ya a una prueba toxicológica. Ollanta Humala, candidato de Gana Perú, dijo que esto es una payasada. ¿No era lo que se estaba pidiendo una prueba toxicológica finalmente? ¿O qué era necesario? ¿Era necesaria esta prueba o no? Javier Descanseco tiene la palabra. En primer lugar, cuando se dice se estaba pidiendo, hay que preguntarse quién estaba pidiendo, porque yo no recuerdo que ni en el reglamento ni en las normas electorales esta sea una condición de participación. Si lo fuera, todos debieran haberse sometido a una prueba de ese estilo, ¿no? Y a mí me interesaría en ese sentido que hayan múltiples pruebas, ¿no? Así como hay pruebas toxicológicas, me gustaría que haya una prueba sobre el tamaño de las uñas de los candidatos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evaluar cuánta uña meten en la gestión, ¿no? Porque este país está encarando una profunda crisis política de credibilidad, producto de niveles de corrupción sin precedentes que se han instalado en el país, y sobre esto la historia de los diferentes candidatos es poco conocida o se recuerda poco. Yo creo que el tema del manejo de la prueba toxicológica como tal, en el caso de Toledo, por lo menos yo personalmente la doy por zanjada. Creo que si alguien se somete ante un laboratorio como ROE, que además hasta donde yo conozco está fuera de cualquier relación con alguno de las fuerzas políticas como tal, ¿no? Desde mi punto de vista el tema como tal está zanjado. Pero como es evidente también, la verdad es que esta prueba dice poco, porque dice que no hay consumo durante un periodo determinado. Entonces, que alguien tenga un periodo de abstinencia no indica que no haya tenido mecanismos de consumo. ¿Como Ollanta Humala cree usted que esto es una payasada? No, yo no necesariamente lo calificaría de la misma manera, pero creo que es una prueba con limitaciones. Te doy otro dato. Si tú tomas harina de coca, ¿no es cierto?, diluida en agua, que es un energizante, ¿no?, y sustituye al café y no irrita el estómago, o tomas abundante agua de coca o té de coca, el resultado te puede salir positivo en este terreno. O sea que la verdad es que la prueba requiere una complejidad bastante mayor a encontrar rasgos en este terreno. Juan Cheput de Perú Posible. Bueno, primero que nada un saludo a los televidentes de Willax y a Javier. Nosotros vemos las declaraciones de Ollanta Humala dentro de una línea de coherencia en relación a lo que él había manifestado antes, ¿no? Tenemos que reconocer que Ollanta no se prestó al juego de Luis Castañeda Locio, de Pedro Pablo Kuczynski,
y entre otros, que exigían las pruebas toxicológicas, ¿no? Ahora, nosotros la hicimos el 23 de febrero y la hicimos no a instancia de esta exigencia, sino porque queríamos satisfacer a un grueso del pueblo peruano que exigía que Alejandro Toledo se hicieran estas pruebas. Estas pruebas tienen una dimensión de un año aproximadamente, o sea, hacia atrás un año, ¿no? O sea, cualquier persona que haya consumido en el lapso de un año puede aparecer en esos informes, según lo que nos han comunicado los especialistas. Y tiene 3 componentes. Una, el video, que graba todo el proceso del examen. Otra, la presencia de un notario reconocido dentro del mundo de las personas que certifican. Y en tercer lugar, un laboratorio de renombre internacional, como el laboratorio ROE, como bien ha dicho Javier. Los resultados salen en todos los casos negativos. Y lo hacemos no porque nos jalen de las narices los señores Castañeda Locio o Pedro Pablo Kuczynski, sino porque creemos que el pueblo necesita la certeza de que un futuro presidente de la República está en perfectas condiciones de salud. Que eso se puede interpretar de una u otra forma está dentro del mundo del opinable. Pero lo que nosotros decimos es, si se la hace, ¿por qué se la hace? Y si no se la hace, ¿por qué el señor Toledo no se la hace? Lo que sí es inadmisible son los comentarios del señor Castañeda Locio el día de ayer, tratando de ridiculizar, llamando Pinocho a Alejandro Toledo. Nosotros no estamos entrando en el tema de los insultos. Nosotros creemos de que si hay una exigencia concreta que está siendo utilizada por Castañeda Locio, ojo, para evadir el debate. Nosotros hemos presentado este examen que arroja negativo con el único propósito, como lo hemos dicho ayer, de ingresar al terreno del debate, de la polémica, de una vez por todas contrarrestar argumentos. ¿Por qué? Porque el señor Castañeda Locio ha dicho de que él no va a ir a ningún debate si es que primero no se hacen las pruebas toxicológicas. Y lo mismo ha dicho Keiko Fujimori. Primero que se hagan las pruebas y luego el debate. Bueno, pues ya no hay pretexto, ahora ingresemos al terreno de la contraposición de ideas. El chicote de Noriega, más allá de lo anecdótico, ¿no?, que fue en el debate, ¿les dejan algún mensaje? ¿Toledo y Humala se lo merecen por igual, como dijo Noriega? ¿Toledo se lo merece más que Humala o viceversa? ¿Qué mensaje les deja ese chicote? ¿O es una anécdota nomás? Yo creo que es un efecto publicitario, pero la verdad es que las diferencias entre Toledo y Humala, y ahí quisiera entrar a la sustancia de la discusión, son significativas. En primer lugar, yo creo que Ollanta-Humala y Gana Perú es la única fuerza que ha planteado cuál es el sustento y de dónde vendrán los fondos de los recursos necesarios para las ofertas que se están haciendo. Hoy día los candidatos dicen: yo duplicaré, yo triplicaré el sueldo de los maestros, yo mejoraré la policía, yo aumentaré la infraestructura, yo generaré crédito barato, etcétera. El tema es de dónde sale el dinero necesario para eso. Y yo en esto quisiera tomar unos minutos para explicar un poco el tema. El Perú recauda hoy 14 de cada 100 soles que se producen en el país. Recaudaba 15, pero el gobierno acaba de reducir un punto de IGB y acaba de reducir el impuesto a las transacciones financieras en los bancos. Y eso casi representa una reducción de 0.8% de lo que se recaudaba del PBI, ¿no es cierto? Entonces hemos pasado casi de 15 a 14. Con 14 soles de cada 100 que se producen en el país como recaudación del Estado, ¿puede haber un Estado eficiente? Nosotros tenemos que no. Brasil recauda 34.4% de lo que produce. Es decir, de cada 100 dólares que produce, el Estado recauda 34 dólares 50. Argentina recauda 31 dólares 60 de cada 100. Bolivia recauda 22 dólares 60 de cada 100. El Perú es el último en la fila con una recaudación de 14. Esto es absurdo. Entonces, ¿alguien puede decir que va a cumplir con entregar 6% del Producto Bruto Interno para educación? Es decir, 6 de cada 100 soles que se producen en el Perú para educación, como han firmado todos los partidos, ¿y lo va a cumplir? Si tú recaudas 14, ¿vas a entregar 6 a educación?
y te vas a quedar solo con 8 para salud, para defensa, para cancillería, para infraestructura, para agro, etcétera. Imposible, pues. Entonces, si quieres cumplir con las obligaciones, tienes que encarar una profunda reforma tributaria. Y esa reforma tributaria tiene que tener características muy concretas, porque ¿qué nos dice la tributación en el Perú? Que de lo que se recauda en el país, ¿no es cierto?, ¿sabes cuánto se recauda por impuesto a la renta? De cada 100 soles que se recaudan, 13. ¿Y sabes cuánto se recaudaba por impuesto general a las ventas? 73. Entonces, por la ganancia, por la utilidad, se paga una minucia. 13% de todo lo que se recauda. Mientras que 73, ¿no es cierto?, viene de impuesto indirecto. Entonces, aquí tienen que pagar más los que ganan más. ¿Y quiénes ganan más? Ganan más los mineros. Los mineros han tenido 32.800 millones de dólares de utilidades del 2006 al 2010. Han recuperado en 4 años su inversión total de 25, 30 años. En esas condiciones, el Perú no puede seguir diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a mantener el mismo régimen tributario que tenías. Porque si tú hoy día estás teniendo ganancias extraordinarias, en esta época de vacas gordas, tienes que dejarle al país un impuesto muy superior, una participación muy superior, teniendo en cuenta además de que ese recurso se agota. Y eso tiene que invertirse para duplicar educación, para mejorar salud, para dar crédito barato a la micro y pequeña empresa, al agro, para generar infraestructura y para invertir ahora en época de vacas gordas en un desarrollo sostenible. Entonces, esta para mí es una diferencia sustancial con la propuesta de Gana Perú, con la propuesta de Toledo. Yo he revisado la propuesta de Toledo. No encuentro aquí un planteamiento de impuesto a estas utilidades. No encuentro una variante respecto a las condiciones laborales de miles de trabajadores en el Perú que tienen sistemas de contrata, que renuevan cada mes o cada 3 meses su contrato, que no tienen ninguna seguridad familiar. Es decir, no encuentro mecanismos reales de captar recursos mayores y redistribuirlos. Vamos a darle el turno de la palabra a Juan Cheput sobre el tema. Muy bien, Javier nos ha dado unas cifras muy interesantes que tienen que ver con la recaudación tributaria. Yo quería precisar primero que nosotros durante el gobierno de Alejandro Toledo llegamos a 16% de presión tributaria y ese gobierno la ha reducido al 14%, lo cual ya nos arroja un componente adicional a los que ha mencionado Javier, que es el componente de ineficiencia del Estado. La ineficiencia, que en este caso es motivada por el presidente Alan García desde el momento que reduce los sueldos y lo mejor de la gerencia peruana que estaba en el sector público migra hacia el sector estatal, ha producido este tipo de cosas, en la cual se ha caído 2 puntos en la presión tributaria, que obviamente genera, en estos momentos ya está generando problemas de caja en el actual gobierno del presidente García. Si a eso le agregamos que se está reduciendo en 1 punto el IGB y se está reduciendo también el impuesto a las transacciones financieras, el déficit para el próximo gobierno va a ser de cerca de 4.000 millones de soles, lo cual necesariamente va a impactar en el esquema presupuestal, en los gastos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con las cuentas, con los gastos corrientes del gobierno central. Hay una alusión de Javier Descanseco respecto a cómo van a financiar, por eso, o cómo se va a sustentar, ¿no? Estoy dando el marco para ir ya a la precisión de cómo vamos a financiar todo. En estos momentos la SUNAT, por su ineficiencia, que dicho sea de paso fue reconocida por el ministro Benavides, tiene pendientes por cobrar cerca de 14.000 millones de soles. Solamente cobrando el 30% de esa deuda está financiado el aumento de los profesores por los próximos 5 años. ¿Por qué no lo hace este gobierno? Pues simplemente porque utiliza la SUNAT como mecanismo de chantaje, por ineficiencia, o vaya usted a saber por qué razones. En segundo lugar, hace 2 días el Banco Mundial ha presentado un informe que indica que el 70% del Perú en términos laborales es informal. Si tenemos una masa crítica de un 70%, pues obviamente las posibilidades de recaudar van a ser verdaderamente penosas, ¿no? Porque tienes un 70% que se encuentra en la informalidad.
ese 70% no tributa. Pero no solamente en lo que se refiere a recursos al Estado, a pesar de ser gran consumidor de servicios del Estado, sino que se está convirtiendo en una bomba de tiempo, porque hay gente que no va a tener ni pensiones cuando cumpla 65 años, ni servicios de salud en cualquier momento de su vida. Entonces tenemos que acudir a un plan en el cual se empiece a formalizar. Lamentablemente el actual gobierno no ha hecho nada por este proceso de formalización que ayudaría a recaudar una serie de tributos. Y en tercer lugar, el día de ayer, el presidente Alejandro Toledo ha mencionado de que en estos momentos se están venciendo ya una gran cantidad de contratos de estabilidad tributaria. Es un hecho concreto en cualquier lugar del mundo, y de eso no hay que tener ningún miedo, que tiene que ingresarse a un proceso de renegociación con las empresas que tienen en estos momentos, han dejado de tener esos contratos de estabilidad tributaria, porque el precio de los minerales se ha incrementado. En algunos casos a sumas verdaderamente impresionantes, de $200 la onza de oro a 1.400. Entonces es obvio que tenemos que trabajar con un esquema de impuesto a la renta, como es el planteamiento de Perú Posible, con las escalas necesarias, o de negociar de repente el impuesto a las sobreganancias. Y esto no significa de ninguna manera ahuyentar a las inversiones extranjeras. Las clases políticas con dignidad saben defender sus recursos naturales, y obviamente esto va a generar un debate, pero un debate que tiene que ser tratado con la suficiente altura para poder ver qué es lo mejor para el país. Y si a eso le agregamos otro componente, como es el de la eficiencia en el Estado, a través de una mejor gerencia, pues recaudaremos mejor, porque tendremos una SUNAT que no es un brazo político, sino un brazo eficiente de captación de tributos, tendremos una menor informalidad, tendremos renegociación con las empresas mineras y tendremos el componente de recuperación de estos 14.000 millones de soles. Vamos a darle el uso de la palabra a Javier Descanseco. Sí, a ver, primero yo considero que el argumento de que SUNAT va a cobrar no es sostenible. ¿Y por qué? Porque si revisamos las cifras de cuánto debían a SUNAT durante el gobierno de Toledo, las cifras eran bien parecidas. Y una de las razones es que varias de las empresas que no han pagado a SUNAT ya se fueron del país. Entre ellas hay una poderosa empresa norteamericana que explotaba oro en el sur del país, que se fue y que inclusive tiene abierto un proceso al Perú alrededor del Tratado de Libre Comercio en este terreno. Pues simplemente se fue, no pagó y se fue. Entonces, la recuperación, los cobros, estos no son tan simples como parecen. Yo he manejado esto de la Comisión de Presupuesto del Congreso y lo tengo claro. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay un fondo de liquidez fácil, de que rápidamente se va a recuperar dinero. En segundo lugar, el vencimiento de los contratos de estabilidad jurídica efectivamente va a comenzar en general dentro de 2 años. Pero hay varios, sí, pero hay varios que todavía tienen hasta el año 18, hasta el año 20. En mi opinión, la negociación tiene que hacerse ahora, no cuando venzan. Y lo acaba de hacer un gobierno de derecha como el de Piñera. ¿Qué ha hecho Piñera? Piñera ha dicho, vamos a aumentar las regalías, es decir, el derecho que pagan por hacer uso del mineral, no un impuesto, sino el derecho por hacer uso del mineral que se agota, de 4 a 14. ¿Ustedes tienen contrato de estabilidad? Correcto. Pero si ustedes comienzan a pagar desde ahora un porcentaje mayor, no les voy a cobrar 14 cuando tengan que pagar, sino les voy a cobrar 10 o 12. Bueno, todas las empresas han acordado pagar menos una. Es decir, el gobierno ha sentado a la mesa y les ha dicho, miren, aquí viene la mano fuerte. Y si la mano fuerte viene, mejor pónganse ahora en un acuerdo, porque el país necesita los recursos en este terreno. ¿Por qué el Estado peruano no puede hacerlo? ¿Por qué el gobierno de Toledo y el gobierno actual de García han permitido a las empresas mineras no pagar regalías mineras? Yo tengo acá las cifras de 5 empresas mineras: Milpo, Barrick, Yanacocha, Cerro Verde y Sauder Perú, en las partes que no son Cuajone, es decir, Hilo y Tacna, ¿no es cierto? ¿Cuánto han dejado de pagar en regalías mineras al 2010? Solo estas 5 empresas, $260 millones han dejado de pagar al país, casi 750 millones de soles. Y no estamos contando aquí que no paga Antamina, que no paga Cipán, que no paga Estrata, que no paga Cajamarquilla, en fin. O sea, estamos hablando de tranquilamente entre 800 y 1.000 millones de dólares
del pago del derecho por usar el mineral, que es agotable, que no es un impuesto, que no lo están pagando. Y la batalla no se ha librado. Más, aún todavía. El público debe saber que las empresas mineras en el Perú que tienen firmados contratos de estabilidad pueden reinvertir utilidades sin pagar impuestos. Ningún taller, ningún industrial puede reinvertir sus ganancias sin pagar impuestos, tiene que pagar 30% de impuestos. Bueno, los señores de Cerro Verde durante el gobierno del señor Kuczynski y del señor Toledo recibieron autorización para reinvertir 800 millones de dólares en Arequipa y no pagaron el 30%, 240. Y Antamina, con el gobierno del señor García, ha reinvertido 900 millones de dólares y no ha pagado los 270 millones que debía pagar por impuesto a la renta. Entonces, vamos a da la impresión de que nos sobra la plata. El turno a Juan Cheput para que haga los descargos. Bueno, yo creo que en primer lugar la responsabilidad en todo caso es compartida, ¿no? El pueblo peruano en el 2006 le dio una bancada de cerca de 40 y tantos congresistas a Ollantumala, y yo no he escuchado al señor Daniel Abugataz ni a ninguno de los preclaros dirigentes o congresistas de Ollantumala hablar de eso en estos 5 años. El mismo Ollantumala claudicó de su posición de oposición desde el momento que se silenció durante un buen tiempo y no ha colocado ese tema en el debate. Javier lo sabe porque él es un distinguido excongresista y ojalá que esté en el Congreso nuevamente, de que basta con el temperamento de un congresista para que ese tema se ponga en agenda. Sin embargo, a pesar de tener la bancada más numerosa, en el caso de Ollantumala, pues no han colocado ese tema en el tapete y no han formado opinión, que es lo que se tiene que hacer, casualmente para que la gran mayoría de peruanos sepamos de que hay un tema importante que se tiene que tomar de una vez por todas por las astas para empezar a tratar si conviene o no este proceso de renegociación con las mineras. O sea, también hay responsabilidad del nacionalismo desde el momento que claudicaron de su papel opositor y se dedicaron a otras cosas menos a colocar ese tema en agenda. Ahora, nosotros consideramos de que no hay que mineralizar el presupuesto. Si bien es cierto, es importante el tema de renegociar los contratos mineros, eso es algo que, por si acaso, hay consenso en toda la clase política. Yo he tenido oportunidad de hablar con representantes de todas las agrupaciones y en todas hay un consenso de que este tema se tiene que tratar. También es cierto que no podemos ahuyentar la inversión minera. El Perú es uno de los países que tienen stock en estos momentos mayor cantidad de minerales, pero sí tenemos que adoptar en el proceso de negociación elementos interesantes como los que se vienen haciendo en otros países. Por ejemplo, en Bolivia, por dar un ejemplo, sin que esto signifique una moralización del debate, ¿no? Una evomoralización. En Bolivia están las reservas más grandes del mundo de litio, las más grandes del mundo, y todos los países se disputan la necesidad de explotar esos yacimientos. Para los oyentes o los televidentes que no saben, el litio es la base de las baterías de celulares y de las computadoras, de todo tipo de estos componentes. ¿Qué es lo que ha dicho Evo Morales? Yo no quiero que se lleven el mineral, vengan acá con plantas transformadoras y que se produzca acá las baterías. Ese proceso de dejar de ser una economía primario exportadora debe ser la base de cualquier futuro debate. No solamente gravar los impuestos, sino cómo hacemos para atraer inversión y que esa inversión se convierta en una exportación con valor agregado. Si nosotros nos dedicamos solamente a reducir la problemática del tratamiento de la explotación minera al ámbito de que tenemos que cobrar más impuestos, lo único que vamos a lograr es ahuyentar inversiones. Tenemos que discutir, y discutir con dignidad, eso en primer lugar. En segundo lugar, establecer qué es lo que más necesita el Perú. En tercer lugar, dentro de ese proceso de establecimiento de lo que más necesita el Perú, indicarle a la opinión pública que no está mal exigir más impuestos, porque cuando se hace un reduccionismo del debate y salen los señores de la derecha o representantes del sector minero a decir qué horror, se van a cobrar más impuestos, lo que se está haciendo es un reduccionismo. ¿Por qué? Porque no se está hablando de lo siguiente: señor, bienvenido usted al Perú a que explote los yacimientos, pero hay unas condiciones que en el comparativo mundial o son similares o son mejores en el Perú, pero nosotros quisiéramos que esto no se convierta simplemente en una exportación de mineral crudo. Queremos que haya un proceso de transformación y para eso tiene que haber una negociación. Pero cuando la clase política se dedica simplemente al tema de más impuestos, más impuestos, más impuestos, lo que estamos logrando es ahuyentar inversión.
Lo que tiene que haber es un gran debate de qué políticas públicas necesitamos para que siga viniendo inversión y el producto de la recaudación de esa inversión, cuando ya se ha consolidado, en este caso de las mineras, se empiece a traducir en infraestructura. Porque no solamente hay un tema en minerales, el Perú tiene un gravísimo tema de infraestructura, cerca de 40.000 millones, y sigue creciendo. La brecha con Chile era de 25.000 millones de dólares hace unos años en términos de infraestructura. Hoy está llegando a cerca de 40.000. Es decir, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos anteriores, no se está haciendo lo suficiente para una mayor infraestructura. Por lo tanto, tenemos que desmineralizar el debate presupuestal, ir hacia lo que significa una negociación con equidad y, por otro lado, ver qué es lo que más le conviene al Perú para que no se ahuyenten inversiones. Vamos a darle el turno de la palabra a Javier Descanseco. ¿Se está ahuyentando la inversión? A ver, vamos primero por partes y cucharadas. Yo creo que Juan Cheput, probablemente por el alejamiento y la debilidad que ha tenido Perú Posible en este periodo, no está adecuadamente informado. Pero la bancada nacionalista ha presentado hasta 4 proyectos de ley sobre el tema de los impuestos a las mineras en materia sobre ganancias, sobre el tema de regalías, se han iniciado acciones legales. Y esto ha sido una posición consistente, con un Ollantumala que en función de procesos que le impedían salir de Lima, ¿no es cierto?, no estaba en condiciones de participar en el debate a nivel nacional. Pero creo que es un elemento fundamental el reconocer un hecho que es central en este terreno. Lo que dice Juan Cheput está en el plan de gobierno de Gana Perú, es decir, hay que transformar antes que exportar. Así de claro está planteado el tema. Es decir, el Perú no puede continuar siendo un exportador de materias primas. Mi pregunta es, ¿por qué esto no se aplicó en el gobierno de Alejandro Toledo? Porque Alejandro Toledo negoció el Tratado de Libre Comercio que firmó Alan García, ¿no es cierto? En el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos, una de las condiciones que está establecida es que al inversionista extranjero no se le pueden obligar a condiciones de rendimiento. ¿Qué se llama condiciones de rendimiento? Yo le digo al inversionista, ven, invierte, yo quiero tu inversión, pero tú tienes determinadas condiciones, como hacen los chinos, por ejemplo. O sea, tú vienes, pero me transfieres ciencia y tecnología. Tú vienes, pero vas a tener peruanos trabajando en todos los niveles de la empresa, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Y tú vienes, pero vas a tener el compromiso de producir, por ejemplo, en el caso de la minería, niveles de transformación. Los sudafricanos tienen una ley en ese sentido. Las empresas están obligadas cada cierto número de años a transformar un 5% de su producción adicional en productos industriales, con lo cual generas una industria metalmecánica, etc. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, firmado con los Estados Unidos, establece que el Estado no puede establecer condiciones de rendimiento. A mí me parece un absurdo, porque nos niega la posibilidad de que el Estado tenga un plan de desarrollo concertado, ¿no es cierto?, con los sectores privados, pero en función del desarrollo del mercado interno del país. Y esto va de la mano con un segundo problema, y esto tiene que ver con la creación de un mercado interno. El Perú de hoy funciona con la tesis del cholo barato. Perú tiene casi 2.800.000 trabajadores que funcionan bajo sistema de contrata, renuevan cada mes o cada 3 meses su contrato, no tienen ninguna estabilidad. 75 de cada 100 familias de Lima tiene un ingreso familiar de 2.000 soles al mes o menos. Toda la familia junta, eso no es redistribución del ingreso. Y evidentemente este gobierno de Alan García, que ha hablado tanto del perro del hortelano, etcétera, ignora la situación en la que vive esta amplia mayoría de gente. Eso implica también que la inversión tiene que venir con condiciones de equidad, de equilibrio en el trato con los trabajadores. Hace 10 años, tengo aquí el cuadro, ¿no es cierto?, la participación de los trabajadores en la renta nacional era 30%. Hoy día la participación de los trabajadores en la renta nacional es 20%. Dicho de otra manera, de la riqueza que se produce